seguimos. Tengo el honor también de presentar al maestro Alonso Gutiérrez Novelo, quien es médico cirujano por parte de la UNAM. Tiene una especialidad en psiquiatría, así como también un posgrado de alta especialidad por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. También cuenta con especialidad en intervención psicoterapéutica en adicciones por la Universidad Hebraica, la maestría también en estudio de adicciones por la misma universidad, y además es docente de nuestra Universidad Hebraica también. Pues obviamente ha formado a varios de los alumnos que estamos presentes. Fue subdirector de tratamiento y reinserción social en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones de 2011 a 2017. Fue jefe de servicios e insumos de salud en la Comisión de Protección contra el Riesgo Sanitario del Estado de México, encargado también de la subdirección de normatividad de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del mismo estado, secretario técnico del Comité de Farmacovigilancia, y pues actualmente tenemos el honor de tenerlo como nuestro director en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, perteneciente también a la CONADIC, y pues en el Estado de México, quien dirige los 34 centros de atención primaria a las adicciones. Pues adelante, maestro, bienvenido. Empezamos con su ponencia. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Me da mucho gusto verte por aquí. En teoría también estás en una reunión simultánea con los jefes de los CAPA, entonces eso hablas de tu capacidad multitask. Siempre es un reto hablar después de Raúl Martín del Campo. Cuando habla Raúl Martín del Campo, todo el mundo está así de wow, y las expectativas que se deben de cumplir son demasiadas, Raúl. Entonces voy a pedir que para las próximas presentaciones sea o antes que tú o mucho después que tu participación. Raúl fue mi primer jefe, entonces siempre le voy a tener una gran admiración, un gran respeto, y créeme que estamos haciendo todo lo posible aquí en el Estado de México para cuidar al INPE. Entonces, si me permiten, sin mayor preámbulo, voy a compartir mi presentación. En el momento en el cual nos preguntaron cuál era el título que yo iba a utilizar al respecto, pues pensábamos en muchos títulos: epidemiología, patrones de consumo, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, se produjo un error, Microsoft PowerPoint. Permítanme un segundo. Entonces, y al final de cuentas, lo que buscamos fue el poder hablar qué es lo que sucede con el consumo de las sustancias, no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal. Conocemos que diferentes fuentes de información son las que nosotros llegamos a utilizar para poder identificar áreas de oportunidad dentro de la implementación de políticas en materia de salud pública. Y ustedes me dicen si ya pueden ver mi presentación. Ahí está ya mi presentación. Parte de las fuentes de información que todos los que nos dedicamos a adicciones obtenemos los datos específicos es la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, que posteriormente, a través de la implementación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016, reportada en el 2017, se llegó a incrementar la información. Actualmente hay un gran reto. ¿Por qué? Porque a nivel federal se busca la fusión de conceptos y los temas de salud mental y adicciones, porque efectivamente, ustedes ya lo saben, adicciones tiene que ver dentro de la salud mental, es parte de la salud mental. Sin embargo, durante muchas décadas se ha visto como un ente distinto, y no con el propósito de estigmatizarlo o verlo como una problemática distinta, sino porque requería cierto tipo de abordajes mucho más específicos. Actualmente lo que se busca es integrarlo en esta parte de la salud mental. Es por ello que la misma Comisión Nacional contra las Adicciones elaboró el observatorio, a través del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, que Raúl Martín del Campo en algún momento llegó a ser uno de el director del Observatorio Mexicano por ahí del 2014, si mal no recuerdo, y que posteriormente en el 2018 se volvió a retomar este observatorio. Y lo que tenemos actualmente es el informe sobre la situación de salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México en el 2021. Y también, ¿de dónde más sacamos la información a nivel estatal?
tenemos un gran reto que es sacar la información del Sistema de Información de Consejos Estatales contra las Adicciones, o SISECA. Los que lo conocen, seguramente el doctor Raúl Camacho Solís lo sabrá muy bien, es un relajo a veces el CISACA con el propósito de obtener información, pero son las fuentes de información que tenemos actualmente. ¿Para qué nos sirve todas estas fuentes de información? Obviamente para identificar la prevalencia de cierto tipo de sustancias, saber el incremento que se va presentando. Si hacemos comparativos con respecto a la ENA 2011 y la ENCODAT 2016-2017, identificamos el aumento del consumo de sustancias dentro de la población de 12 a 65 años, que llega a ser muy significativo y con mayor prevalencia, obviamente, sobre las mujeres, pero también con un incremento con respecto a las mujeres. Esto es interesante porque si bien sabemos y cada vez que nos preguntan quiénes consumen más, los hombres o las mujeres, siempre vamos a responder, los hombres son los que consumen más, efectivamente, pero el porcentaje de mujeres que empieza a consumir va incrementándose. Entonces, en términos generales, tenemos también que en cuanto a los grupos etarios que nosotros tenemos que identificar cuáles son las tendencias que se establecen en ellos, hay variaciones importantes si tomamos en cuenta la ENA 2011 con la ENCODAT 2016. El caso muy particular es en los adultos jóvenes hombres de 12 a 34 años de edad, los cuales presentan un mayor consumo, incremento significativo en el porcentaje de consumo con respecto a la encuesta anterior, en el cual fue un incremento de un 8.2% en comparación a lo que se establecía en la ENA 2011. Entonces, esto es importante porque entonces nosotros sabemos que tenemos que identificar políticas en materia de salud pública que vayan dirigidas específicamente a los grupos etarios que tienen un mayor incremento en el consumo. Por ejemplo, de 18 a 34 años, pero también de 12 a 17 años. No por nada en la Comisión Nacional contra las Adicciones, a través de los centros de atención primaria en adicciones, el grupo target siempre van a ser los jóvenes, los adultos jóvenes, de 12 a 17 años de edad, pero actualmente también visualizando la problemática que se presenta en el grupo etario que va de los 18 a los 34 años de edad. Este Observatorio Mexicano de Salud Mental, bueno, trabajo que realizó el Observatorio Mexicano de Salud Mental fue a través de una encuesta que se realizaron y participaron más de 17,000 personas entre marzo y octubre de 2020. Y esto es muy interesante porque se dan cuenta, fue el periodo en el cual estuvo mucho más intenso la problemática de la pandemia. Entonces, la información que obtuvimos al respecto es una información muy, muy interesante. 35.8% de las personas encuestadas declaró en ese periodo consumir alguna o varias de las sustancias que ya conocemos: alcohol, tabaco, drogas ilegales, medicamentos sin prescripción. Y del total incluido de ese 35%, 43.2% son hombres y 31.3% son mujeres. Entonces, el incremento en el consumo de sustancias con respecto a la proporción de hombres y mujeres se vio principalmente sobre las mujeres. Ahora, ¿cuáles son las tendencias que se establecen si tomamos en cuenta toda esta información? Por ejemplo, hace rato yo les compré la ENA 2011 con respecto a la ENCODAT 2017, y ahora lo que quiero es de que vean cuáles son las tendencias que se presentan de 2017 a 2020, en el cual la demanda de atención por consumo de sustancias psicoactivas muestra con mayor prevalencia algunas de las siguientes sustancias. ¿Qué encontramos como mayor prevalencia? Con un aumento significativo. Esta línea amarilla que significa que estimulantes de tipo anfetamínico. Entonces, Raúl hace rato decía, es que el cristal está y los estimulantes de tipo anfetamínico, ya lo estamos viendo aquí en México. Es una problemática que va incrementándose de manera significativa. Ahora, ojo, no quiere decir que las demás sustancias estén disminuyendo, sino que de la demanda de atención, las personas que más acuden a los centros de atención, a los centros de integración juvenil, a las clínicas, a los consultorios, son principalmente por problemáticas que van de estimulantes de tipo anfetamínico, alcohol y marihuana. En el Estado de México, de manera particular, la tendencia es similar con respecto a la prevalencia de marihuana, alcohol, tabaco, inhalables y estimulantes de tipo anfetamínico. Hace algunos años, una de las principales sustancias que generaban problemas dentro de la población adolescente eran los inhalables, por lo económico que eran, por la disponibilidad. Se realizaron infinidad de campañas que van dirigidas a la prevención de consumo inhalable. Se trabajó contra las pelerías, porque era la segunda sustancia
de las sustancias ilegales, entre comillas, que mayor prevalencia tenía entre los jóvenes y los adolescentes. Y actualmente el consumo de inhalables, la demanda de atención ha ido disminuyendo y se ha ido incrementando la demanda de atención, sobre todo en la parte del cristal. Entonces, sí es muy relevante esta parte porque esto nos permite poder identificar estrategias dirigidas a poblaciones de manera muy, muy particular. Con base en la información que obtuvimos de la base de datos de demanda de atención que generó el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, a través de la atención que se brinda por medio de los centros de atención primaria en adicciones, la prevalencia de consumo de sustancias queda de la siguiente forma. Hablamos de alcohol, principalmente de 2018 a 2020 hubo una disminución con respecto a lo que sería el uso de alcohol, pero no es de que haya una disminución, sino que la gente dejó de acudir a los centros de atención. Entonces, las personas, y esto es interesante, ¿por qué? Porque si bien pues, vemos en el alcohol, marihuana, tabaco, hubo una significativa disminución en la demanda de atención, no sucede lo mismo con los estimulantes de tipo anfetamínicos, que ya desde 2018 a 2019 el número de personas que buscaban atención por esta problemática era muy significativo. Y a pesar de la pandemia, en lo que llevamos del 2021, las personas que acuden para una atención en relación a un estimulante tipo anfetamínico es muy significativa. Y vamos apenas a la mitad del año. Seguramente la demanda de atención de estimulantes anfetamínicos será mucho mayor con respecto a otros años, independientemente de la disminución de atención que se da por cuestiones de pandemia. Si bien el número de personas que demandan atención a los CAP ha disminuido con el paso del tiempo, a excepción de lo que les comentaba previamente de los estimulantes de tipo anfetamínicos, la proporción de hombres y mujeres ha tenido poca variación en los años. Ha sido de manera mucho más prevalente el consumo de hombres de las sustancias con respecto a las mujeres. Sigue siendo mayor prevalencia el consumo de estimulantes por parte de los hombres en relación que las mujeres, pero siempre es interesante poder estar al pendiente de ello. La prevalencia sobre el consumo de alcohol, marihuana, tabaco y estimulantes de tipo anfetamínicos en los grupos etarios en el Estado de México queda de la siguiente forma. Yo les comentaba hace rato, nuestra población objetivo ha sido siempre 12 y 17 años, pero ya los adultos jóvenes están empezando a incrementar, a hacer, aumentar nuestros números de demanda de atención. No por nada, en grupos etarios, en relación a estimulantes de tipo anfetamínicos, el grupo etario que demandó mayor atención fue de 18 a 29 años de edad. Y las diferentes sustancias, alcohol, tabaco y marihuana, entre los 2 y 17 años de edad. Entonces, sí es muy interesante cómo los estimulantes de tipo anfetamínico, principalmente la parte del cristal, está ganando terreno con respecto a las demás sustancias. Nunca va a dejar de ser mayor prevalente el alcohol, el tabaco, la marihuana. Sabemos que son sustancias que dos de ellas son legales, la otra está en vías de ser legal, está ahí la polémica, pero que vaya, independientemente de ello, la problemática que generan los estimulantes de tipo anfetamínico no se puede comparar con lo que es en relación a la marihuana o las otras sustancias. Ahora, con respecto a la situación laboral, a nivel nacional, este tipo de encuestas que se realizaron, por ejemplo, la de 2021, fue la población general y se identificó que la mayor cantidad de personas que contestaban esta encuesta eran empleados. Ahora, ¿qué es lo que se ve en el Estado de México si agarramos nada más la población que acude a los centros de atención primaria en adicciones? Un gran porcentaje son estudiantes. ¿Por qué razón? Porque precisamente las políticas en materia de salud pública, las políticas de intervención tienen que ir dirigidas a grupos etarios vulnerables. Y el grupo etario vulnerable precisamente son los adolescentes de 12 y 17 años de edad, que son la población estudiantil y también son los adultos jóvenes y por lo tanto es mayor la demanda de atención y mayor el porcentaje de estudiantes que tenemos con respecto a empleados, trabajadores del hogar o sin ocupación. Ahora, con respecto a los casos detectados por consumo de fentanilo, Raúl es un experto hablando de fentanilo, de carfentanilo y todos los fentanilos habidos y por haber que se siguen creando y que se siguen generando. ¿Qué es lo que sucede aquí a nivel a nivel nacional en México? Con respecto con los casos detectados por consumo de fentanilo, se observa un incremento importante desde 2018. Y si bien el incremento en las mujeres es moderado, la pendiente en el caso de los hombres es más pronunciada. Esta es precisamente la tendencia que se va presentando en el consumo de sustancias. Es más que evidente cómo se incrementa el consumo de fentanilo entre los hombres,
pero la tendencia, independientemente de hombres y mujeres, las dos se están incrementando. ¿Qué es lo que sucedió en esta parte del confinamiento? Hubo diferentes fenómenos que se presentaron. Uno de ellos precisamente fue la situación de violencia intrafamiliar, en la cual obviamente hubo un incremento significativo de situaciones de violencia durante el confinamiento, en la cual cuando se les preguntaba sobre algunos puntos en particular mencionaban, les preguntaban con respecto a la violencia física, ¿consideras que ha aumentado, se ha mantenido igual, ha disminuido? ¿Cómo te ha ido a ti prácticamente? La violencia física se mantuvo igual, pero hubo un aumento o una percepción de aumento en el maltrato psicológico, en el maltrato económico por parte de las parejas, por parte de las familias que se presentaban en confinamiento. Y con respecto al consumo de sustancias, obviamente también hubo un aumento en el consumo de sustancias, principalmente sustancias legales. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales se incrementó el consumo? Estadísticamente hablando, hablamos de que hay factores como por ejemplo el estrés, la ansiedad, el aislamiento, las preocupaciones, el aburrimiento, problemas económicos, sociales que pudieron haber impactado en el incremento en el consumo de sustancias. Sin embargo, también es importante recalcar, falta una diapositiva, que con respecto a la situación de COVID-19 hubo ciertos factores que generaron un incremento en las situaciones de violencia y en el consumo de sustancias. Por ejemplo, una persona que recudía a una consulta a un centro de atención primaria en adicciones, a un CIJ, que los mandan a confinamiento, en el momento en el cual está en el confinamiento, ya no recibe ese apoyo externo por parte del terapeuta, por parte del grupo, por parte del AA, simplemente empieza a descargar la emoción dentro de la casa, empieza a aumentar el consumo, personas que no consumían reiniciaron con el consumo, personas que tenían una disminución del consumo lo incrementaron y obviamente la violencia intrafamiliar se disparó. Y no solo eso, también la pobre disponibilidad de servicios de salud, ya me queda un minuto, evitó que las personas acudieran a los servicios de atención. De repente tenemos personas con trastornos por uso de sustancias que requerían tratamiento farmacológico, que acudían a la farmacia y la farmacia pues tenía medicamentos dirigidos a la parte de COVID, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, y ya no contaban con medicamentos antidepresivos, con ansiolíticos, se nos acabaron las farmacias y por lo tanto esto generó que las personas buscaran otras estrategias para contener con las cuestiones emocionales y la forma de lidiar con ello fue el consumo de las sustancias. Entonces hay muchas particularidades que se presentaron en esta cuestión de pandemia que generaron el aumento en el consumo de sustancias en esta parte del confinamiento. Hay obviamente también la necesidad que con base en toda esta información establezcamos políticas que vayan dirigidas obviamente a estos grupos etarios como les comentaba previamente, pero también identificar las situaciones laborales que generan un aumento en la predisposición de problemáticas. Por ejemplo, no hace mucho la misma CONADIC, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, establecieron algunos estudios en la parte de Yucatán, en donde encontraron que los adultos jóvenes que eran albañiles, que consumían alcohol, eran los que tenían mayor prevalencia o predisposición a presentar intentos suicidas. Y entonces encontramos situaciones laborales que son muy, muy particulares y que requieren una atención en particular. Hay sustancias emergentes que van a seguir saliendo. Este es un tema completamente de Raúl y yo sé que él ya lo habló previamente, pero sí es importante seguir estando al pendiente sobre este tipo de tendencias. No dejar a un lado, obviamente, a los adolescentes como parte de los grupos etarios prioritarios, pero sobre todo buscar estrategias de multimedia, estrategias que vayan dirigidas a la sensibilización de la población de este grupo en particular. Seguir atendiendo a las personas que están en conflicto con la ley. Parte de los programas de justicia terapéutica buscan la atención específica de este grupo en particular a través de programas como la suspensión condicional de proceso de prueba, así como también otro tipo de programas que van dirigidos a personas vulnerables. Tenemos que seguir fortaleciendo las estrategias comunitarias como parte de las políticas que se están implementando a nivel federal, pero siempre tratar de tropicalizarlas a las necesidades de nuestros propios estados, de nuestras propias regiones, en nuestros propios lugares de residencia. Y con eso termino en tiempo y forma la participación. Espero que haya sido de su agrado y obviamente estamos a sus órdenes por cualquier duda o pregunta que tengan.